Más de 15 horas de partida, torneo mundial y misiones dinámicas. Descubre Pokémon Rosen ya disponible. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos al canal con un juego de Pokémon con muchas horas de contenido y sorpresas por doquier. Y es que sí, este juego ofrece una experiencia bastante envolvente, con nuevas características, funciones y Pokémon que sin duda harán las delicias de los fans de la serie. En este juego te vas a embarcar en un viaje épico a través de la región de Elysia, en el que te encontrarás con nuevos Pokémon de la forma Rosen, desafiantes batallas y una atractiva historia que te mantendrá enganchado durante horas, te lo aseguro. Sumérgete en el mundo de Pokémon Rosen y descubre todo lo que puede ofrecerte. Pokémon Rosen es un fangame en inglés con el primer episodio disponible, creado por Valiant Soul. Tendremos nuevas formas regionales, además del sistema de misiones dinámicas y Pokémon oscuros. Y sí, contaremos con más de 15 horas de historia solo en el episodio 1. Tendrás contenido de sobra para mantenerte enganchado y entretenido un par de tardes. Los sprites personalizados de muchos Pokémon y personajes importantes añaden un nivel extra de inmersión, haciéndote sentir como si realmente formaras parte de este mundo. Y si lo que buscas es un desafío, el Campeonato Mundial de la Pokétriada es la trama opcional que pondrá a prueba tus habilidades junto a tus Pokémon. Perfecto si quieres hacer infinito el juego, básicamente. Si vas a jugar en Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon no olvides suscribirte con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan mucho estos vídeos. Al menos yo creo que podemos llegar a 300 likes. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, empezamos con todas las novedades de Pokémon Rosen, episodio 1. Vamos con los Pokémon. Podrás encontrar más de 147 nuevas formas regionales de Rosen, cada una con habilidades y estadísticas únicas. Además de los Pokémon formas regionales de Rosen, también encontrarás una selección de otros Pokémon clásicos de Pokémon hasta la 7ª generación, cada uno con su propio conjunto de habilidades y estadísticas. Una gran sorpresa serán los Pokémon Sombra, que regresarán de forma aterradora en este juego. Adoptan una nueva apariencia sombría, y los jugadores tendrán que esforzarse para vencerlos, ya que van a ser muy poderosos. Vamos con las características y funciones. Tendremos daño físico y especial, además del tipo Hada. El juego presenta un reequilibrio de los tipos y habilidades de los Pokémon, lo que proporciona a los jugadores una experiencia de combate más equilibrada y justa. Tendremos un sistema de misiones dinámico con muchas misiones secundarias en cada escenario, lo que proporciona a los jugadores una experiencia de combate más equilibrada y justa. Tendremos un sistema de misiones dinámico con muchas misiones secundarias para cada escenario, lo que se convierte en una experiencia muy diferente si te gusta explorar. El juego también ofrece un Campeonato Mundial de la Pokétriada, que es un punto opcional de la trama en el que los jugadores pueden participar si así lo desean, alargando aún más la aventura. Para el entrenamiento de EV también tendremos mejoras, ya que podremos entrenarlos en centros especiales. Y bueno, vamos con la duración. Pokémon Rosen ofrece más de 15 horas de partida solo en el episodio 1, lo que proporciona a los jugadores una experiencia de juego perfecta, ni muy corta ni muy larga. El juego también anima a los jugadores a volver a visitar viejos lugares, ya que el mundo cambia constantemente, y podrás encontrar nuevos desafíos y eventos cuando vuelvas. Los gráficos, como verás, serán estilo 3ª generación, tanto en personajes como mapeados. Aún así tendremos sprites de batalla de estilo 4ª generación, con mucho color. Veremos retratos de personajes tanto en batallas como algunos diálogos, que la verdad lo acompañan bastante bien. Y ya sí, vamos con la historia. La historia de Pokémon Rosen tiene lugar en el año 2122, donde el gigante tecnológico Cyber ha lanzado recientemente un sistema de inmersión profunda en el mundo de Pokémon. A instancias del hijo del CEO de Cyber, la franquicia ha sido resucitada y recreada en realidad virtual,
con una nueva región llamada Alicia. Juegas como el hijo del director ejecutivo cibernético y eres el primero en probar el sistema el día del lanzamiento. Sin embargo, algo sale mal y eres enviado en espiral a un servidor de pruebas conocido como Alicia Zero, sin recuerdos ni memoria de dónde vives. Tu viaje comienza con el profesor Oak, que cree que has sido traído a este mundo utilizando una extraña tecnología. Te cuenta que los Pokémon Rosen proceden del mismo mundo que tú y que su colega, un experto en ellos, ha desaparecido. El profesor Oak desea ver su efecto en el mundo que te rodea, ya que estos Pokémon han estado provocando cambios devastadores en varios ecosistemas de la región. A medida que avances en el juego, te encontrarás con el misterioso equipo Null, que confirma saber la realidad que les rodea y no es exactamente todo lo que parece. Desean reducir el mundo a la nada, a Null. Sin embargo, no lucharás solo contra ellos, ya que figuras extrañamente familiares de una vida que ya no recuerdas empiezan a aparecer para guiarte a través de un mundo en constante cambio al que no perteneces. Los Pokémon de las sombras han resurgido junto a este mal y tendrás que trabajar con tus aliados para vencer a este creciente grupo de Pokémon. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón me gustaría que comentaras si te ha gustado el juego, las mejoras y demás, aparte de las nuevas formas regionales o Pokémon que incluye, depende como quieras verlo. Yo os iré leyendo. Y ya sí, voy con mi opinión personal, aunque la verdad no tengo quejas. Por ahora tenemos disponible la primera parte de la aventura, con el primer episodio, pero que dura más de 15 horas, así que tampoco te puedes quejar. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí, creo que es una gran opción para probar algo nuevo. Que tenga nuevos Pokémon y muchos combates está bastante guay, y es algo que todos celebramos. Si es verdad que está en inglés, y si eso te echa mucho para atrás, pues tienes otros fangames en español en mi canal, así que tampoco creo que tengas mucho problema, aunque me daría pena que no pudieses probarlo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!